Saludos a toda la comunidad de For Software Developers. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el algoritmo Soundex. Bueno, antes que nada, lo primero que debemos hablar es sobre las consultas SQL. Digamos que las consultas SQL, una de ellas por supuesto, consisten en utilizar las clásicas consultas con el operador de igualdad, el operador like, el operador between y entre otros por ese mismo estilo. Bueno, pensemos que tenemos una tabla llamada persona y esta tabla tiene dos campos, uno ID que es la llave primaria y otro nombre que es un varchar. Si yo quisiera hacer una búsqueda sobre el campo nombre, lo más común sería hacer algo como lo siguiente. Entonces tengo unas consultas SQL donde digo un select asterisco from tabla persona, donde el nombre sea empiece como tenga Hernando, por ejemplo, la palabra Hernando, el nombre Hernando. Bueno, como bien sabemos, al realizar esta consulta nos daría como resultado todas las personas cuyo nombre contengan Hernando. Por ejemplo, Hernando Antonio o Luis Hernando. Pero estas consultas tienen algunos problemas latentes. Por ejemplo, supongamos que en lugar de Hernando quisiéramos buscar Julián. Así, Julián con tilde como vemos en este segundo ejemplo. ¿Qué pasará? Pues esta consulta nos va a retornar todas las personas que tengan el nombre Julián. Pero no me va a dar los nombres o las tuplas donde Julián esté sin acento, o sea, sin tilde. Otro claro ejemplo de lo que hablamos, por ejemplo, ese tipo de consultas donde no me devuelve todo, es por ejemplo con el nombre Jimena. Si yo tengo el nombre Jimena con J, no me va a traer Jimena con G ni Ximena con X. Y esto es claro en los nombres, de que pueden ser nombres parecidos, pero a veces los escriben diferente. Bueno, para estos casos fue creado un algoritmo que se llama Soundex. Hablemos un poco sobre ese algoritmo. Bueno, el algoritmo fue creado en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Ellos crearon un algoritmo que basara la búsqueda en similitudes fonéticas en lugar de alfabéticas. Esto dio como resultado la creación de un algoritmo para codificar nombres con la misma pronunciación, al cual le llamaron Soundex. Bueno, este algoritmo se basa en codificar letras de sonidos similares ignorando otras letras y al final reduce la palabra en un código de 4 dígitos. El código Soundex consiste en sustituir las consonantes de la palabra y ponerles un número, reemplazarlos por un número. Si es necesario, si la palabra es muy corta, se le agregan ceros al final del código para conformar un código de 4 dígitos, porque siempre debe devolver eso, un código de 4 dígitos. Entonces Soundex elige la clasificación de los caracteres con base en el lugar de articulación de la lengua inglesa, porque Soundex fue creado pues para la lengua inglesa. En esta tabla que vemos aquí podemos ver las equivalencias Soundex. Entonces él coge, cuando encuentra cada uno de estos caracteres, le asigna este dígito, 1 para la B, P, F, P o V, y así consecutivamente hasta el 6 que es la R. Bueno, debido a que en el idioma inglés las letras A, E, I, O, U, H, W y Y no hacen diferencia fonética, son descartadas. Adicionalmente existen otras reglas complementarias para la codificación de las letras dobles. Por ejemplo, si en el texto tiene letras dobles, estas se tratan como una sola letra en lugar de dos. Bueno, yo actualmente he podido probar este algoritmo en los motores de base de datos como MySQL, Postgres, Oracle y SQL Server. Aquí vamos a ver un ejemplo ejecutando el algoritmo Soundex en SQL Server, esta función llamada Soundex, que toma una cadena de texto, la codifica usando el algoritmo y nos devuelve lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, yo quiero saber, digamos, sobre estas palabras: casa, casa con Z, casa C-A-H-S-A y por ejemplo casa con doble S. Si vemos el resultado de las 4 palabras es el mismo, C200, es decir, C es la primera letra que la pone en mayúscula y 200 es el código que nos devuelve de las demás. Quita las vocales, en este caso A y A de la primera palabra, y S es equivalente, si vemos en la tabla anterior,
S es equivalente a 2. ¿Listo? Entonces pone 2. Y como dijimos, si no hay más letras, lo rellena con 0 porque tiene que volver un código de 4 dígitos. Igualmente lo hace con los demás. ¿Vale? Listo. Ahora en el ejemplo 2 tenemos la palabra, el nombre Fernando, Hernando y Bernardo. Si vemos el resultado es el mismo, es FH, en este caso FHB, pues por cada una de las primera consonante que tiene, y devuelve el código 655 que es respectivo a las demás letras. ¿Listo? Como podemos ver en este último ejemplo, los resultados de los códigos son muy similares, pero no son exactos. O sea, 3 de los 4 caracteres de respuesta coinciden, por lo que la aproximación debe ser buena, pero no necesariamente para que Soundex funcione debe ser exacta. Ahora vamos a ver un poco más ya del ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos en MySQL y otro en Oracle para que vean directamente cómo funciona el algoritmo. ¿Ya? En este caso pues sacamos como los códigos, pero ahora vamos a ver lo que nos devuelve como tal las consultas. Para ello vamos a ir a MySQL primero, luego vamos a ir a Oracle a trabajar. Estoy aquí en MySQL, acá tengo mi tabla persona, vamos a verla. Como les decía, es una tabla que tiene dos campos, ID y nombre. En este caso, pues si ven, tengo aquí unos IDs y unos nombres registrados. Vamos entonces a proceder a utilizar nuestro algoritmo Soundex, a hacer unas consultas para ver unos ejemplos. Bueno, en el primero, yo como veíamos, si volvamos acá a ver, en los datos yo tengo por ejemplo estos tres, John, John y John. Ustedes saben que por ejemplo el nombre John es escrito de diferentes formas, unos J-O-H-N, unos sin J-O-N y el otro J-H-O-N, entre otras posibilidades. Yo tengo que hacer una búsqueda y quiero buscar por las personas que se llamen John. Entonces, si yo hiciera una búsqueda normal, pues ya sabemos que eso me va a devolver solamente el que coincida. No me va a devolver uno que se aproxime, por ejemplo. Entonces, para este caso es que se creó esto. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra consulta. Simplemente select. Vamos a hacer un asterisco a toda la tabla para que nos traiga todos los campos de la tabla. De ahí, de la tabla persona, ¿cierto? De la tabla persona, donde aquí tenemos que hacer lo siguiente: Soundex, utilizar Soundex del campo que vamos a trabajar. En este caso es de nombre, donde Soundex nombre sea igual a Soundex lo que le vayamos a pasar. En este caso vamos a pasarle por ejemplo John. ¿Listo? Ejecutamos este SQL y vamos a ver los resultados. Si ven, yo le puse John y me trajo los tres resultados porque fonéticamente para él son parecidos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un cambio. No vamos a poner John, sino que ahora vamos a ponerlo con J-O-H-N, por ejemplo. Si vemos, nos trajo los mismos tres porque es lo que él reconoce, ¿cierto? Que son fonéticamente parecidos. Si yo lo hiciera igual J-H-O-N, si vemos aquí J-H-O-N, va a traerme los mismos tres resultados, que es lo que yo tengo, ¿cierto? Porque se parecen fonéticamente los tres. Otra cosa, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Supongamos que, vamos a ver acá un poco para que veamos estos datos. Yo tengo la tabla, en esa misma tabla tengo esto, el siguiente, el apellido Pérez, Pérez, Pérez con tilde, Pérez sin tilde, Pérez con S y Pérez en minúscula. Este algoritmo también ignora el case sensitive. Entonces, por lo que no nos va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, porque no le importa la escritura, sino que le importa la pronunciación. Entonces vamos a hacer ahora con Pérez, por ejemplo, sin tilde y así con Z, a ver qué nos va a traer. Si podemos ver el resultado, nos trae todos, nos trae el de minúscula, el que tiene tilde y el que tiene S, porque para él los cuatro suenan idénticos. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, vamos a poner aquí Pérez en minúscula, por ejemplo, en minúscula, y vamos a ponerlo con S. Si vemos, nosotros tenemos es Pérez con Z en minúscula, entonces vamos a ponerlo con S a ver qué
¿qué nos trae? Como vemos, trae los 4 resultados porque para él es lo mismo. El case sensitive lo ignora las tildes y en este caso trae todos los que fonéticamente suenen igual. Vamos a ver ahora otro uso, por ejemplo, de este algoritmo Soundex que me parece muy interesante. Supongamos que yo tengo, en este caso yo tengo un campo guardado en el campo nombre, un valor, y yo quiero buscar algo que se pronuncie parecido a lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo grabé el nombre de una banda, puse, si lo ven aquí, está AC/DC, y yo quiero buscar ese nombre. Busco así, AC/DC, por ejemplo. Voy a buscar una frase, ¿sí? Pero esa frase se pronuncia casi que idéntico a tener simplemente las consonantes, las iniciales de cada una de las letras del grupo. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy aquí, si vamos a ver, él me trae el resultado AC/DC, porque para él esto suena igual que esta frase que yo tengo en este caso. Es algo muy interesante porque nos permite hacer eso, búsqueda de frase, aunque ya con las frases no es tan exacto el algoritmo Soundex, pero podemos ver algo como esto. Tenemos una frase parecido a algo que es el nombre real que tenemos. Bueno, ahora vamos a ver un último ejemplo para que veamos cómo funciona Oracle, que es exactamente igual en cuanto al algoritmo, pero vamos a verlo funcionando en Oracle. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver aquí en Oracle. Aquí en Oracle también tengo mi tabla con ID y nombre. Vamos a ver los datos. En este caso tengo unos IDs acá y puse esta palabra, el Smite, Smith, Smet y Smooth. Si vemos, son parecidos fonéticamente. Vamos a hacer entonces acá nuestro algoritmo, el uso de nuestro algoritmo Soundex. Es lo mismo, hacemos simplemente un select que me muestre todo de la tabla persona, donde Soundex, el campo en este caso es nombre, ¿cierto? Sea igual a Soundex, lo que yo le voy a pasar. Listo, punto y coma. Entonces yo le quiero pasar, por ejemplo, le voy a pasar, por ejemplo, es Smite. Listo, entonces vamos a ejecutar nuestro select y vemos que nos trae las 4 porque para él fonéticamente se parecen. Por ejemplo, cambiemos esto por algo que no haya, por una, digamos por una A, es mate, no sé, pongamos algo así. Si vemos, para él es igual porque como ellos quitan las vocales y la H, entonces solamente se fijan en la M y en la T. ¿Listo? Vamos a ponerle por ejemplo aquí la U, que vemos que no la tiene, y acá pongámosle la A al final. Si vemos, esta palabra no está dentro de estas, pero fonéticamente va a sonar igual y va a tener los mismos resultados. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar un momento ese código, esa codificación de cada una de estas palabras. Entonces para eso hacemos un select sounds a cada una de las palabras que queremos ver. En este caso son las 4 que tenemos de from dual para poder utilizarlo. Entonces, como vemos, el resultado de esto nos da que cada uno tiene el código S530. Por eso para él fonéticamente se parecen, porque el código que devuelve es el mismo. ¿Ya? Bueno amigos, con esto les hemos mostrado un poco sobre esta función que tiene las bases de datos SQL para hacer consultas que se parezcan fonéticamente. Espero que les haya gustado, que tengan buen día. Hasta la próxima.